Aquí estamos en un café con JJ, don Jimmy Jairala. Hoy día tomó vacaciones sorpresa. Estamos con Tyron Lino, listos para conversar con usted. Estamos en triple pantalla. Buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación siempre a este programa Un Café con JJ y presto aquí para... Lo escuchamos muy bien. Don Tyron Lino le va a lanzar la primera porque algo al inicio del programa ya mencionábamos sobre su papel, abogado David López, su segundo apellido. Vanegas. Vanegas, sobre su papel en Reto. Tyron. ¿Cómo está, abogado? Muy buenos días. Bueno, yo perdí un poquito el retorno, pero yo sé que usted me está escuchando muy bien. Aquí, como dijo nuestro anterior invitado, porque nos ha gustado ese hoy por hoy. Hoy por hoy, ¿cuál es la situación del movimiento Reto cuando se habla o muchos identifican como principal cabeza de este movimiento político de origen azuayo? Lo tienen al señor Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, que hoy cumple una prisión mientras se investiga un caso en el que se lo ve involucrado. Él está en la cárcel del Encuentro. Y acá en la parte política, aunque un poco en la clandestinidad, Raúl Chávez se identifica con este movimiento, han salido a dar voces de que todo está bien, de que ellos siguen en la tendencia y el partido en esa representatividad de cara incluso podría ser a las próximas seccionales. Pero la gente quiere saber qué pasa en Reto. ¿Esto se confirma? ¿Usted lo reafirma? ¿O en realidad las cosas no son como se les da a entender? Porque Reto aún no tiene definido ni sus autoridades por acá en la provincia del Guayas, ni siquiera alianzas o candidatos, abogado López. Bueno, el movimiento ya está finalizado el conflicto interno, pues ellos hicieron una asamblea donde supuestamente se ratificó al señor Chávez como presidente. Esa asamblea nosotros impugnamos ante el Tribunal Contencioso Electoral, ganamos todas esas impugnaciones, de hecho ya fueron ratificadas por el Tribunal Contencioso Electoral y no cumplieron con el llamamiento a una nueva elección. Entonces, mediante un auto de ejecución, el juez les dice, ustedes tienen del 16 de junio al 5 de julio, no solo para convocar, sino para ya tener una nueva directiva nacional. Entonces, hoy, que se cumple ya 5 días de la auto de ejecución, hoy mínimo ya debe salir la convocatoria. En caso de que hoy no salga la convocatoria a la nueva elección de la directiva nacional, nosotros ingresaremos todos los documentos para que se les retire los derechos políticos al señor Chávez, con lo cual dejaría incluso de ser asambleísta por incumplimiento de una sentencia, no de un juez de instancia, sino del tribunal, del pleno del Tribunal Contencioso Electoral, es decir, del máximo órgano de jurisdicción electoral de este país, porque no han cumplido la sentencia y si tienen mayoría y tanta cosa como ellos dicen, ya hubieran convocado y nos hubieran ganado en la cara, pero como nosotros tenemos la mayoría en la Asamblea Nacional, que es el máximo órgano de decisión del movimiento Reto, estamos esperando esa convocatoria para que exista un cambio de la directiva nacional, un cambio del presidente nacional y un nuevo rumbo para el movimiento Reto. Siempre es importante que la ciudadanía, abogado, conozca los orígenes de ciertos temas coyunturales, porque evidentemente a veces no se conocen o no se los tiene muy claros. Ya usted está explicando la actual situación del movimiento, de esta noticia o este veredicto que ustedes están esperando por parte del contencioso electoral. Pero para la gente quiere saber, dice, ¿cómo así las figuras de Aquiles Álvarez, de Raúl Chávez, llegaron a Reto, un movimiento que decíamos de origen azuayo, uno de sus fundadores, el ex prefecto? ¿Cómo fue el origen de esta acuerdos de del bloque ese político Álvarez Chávez con Reto? Porque llamaba la atención cuando el entonces candidato Aquiles Álvarez, candidato a la alcaldía de Guayaquil, se daba a conocer en esa especie de alianza Reto, Revolución Ciudadana. Algunos decían que sí tiene que ver porque los orígenes justamente de la creación de la fundación de Reto es un movimiento de centro-izquierda, decía la gente, entonces tienen que ver, por la misma línea van. Pero ¿cuál es esa situación actualmente o no? ¿Qué es lo que llevó a consolidar esa presencia Álvarez? Fue lo que fracturó justamente esos acuerdos, esa presencia. Bueno, el señor Aquiles Álvarez ganó exclusivamente por la Revolución Ciudadana, él no ganó por el movimiento Reto. Ellos, el señor Álvarez y el señor Chávez, se unen al movimiento en el año 2024, prácticamente
un año y medio luego de las elecciones generales, ¿no? Entonces, ahí hubo un acuerdo, la gente del Movimiento Reto estaba de acuerdo en la que Aquiles Álvarez sea parte de este movimiento, ¿no? No obstante, la fracturación, el conflicto comienza en las elecciones de presidente y asambleístas, cuando de los más o menos 300 candidatos que existieron para estas elecciones, 299 fueron de la Revolución Ciudadana y un solo candidato, que es el señor Chávez, fue propuesto por el Movimiento Reto. No le dejaron al Movimiento Reto, a las directivas provinciales, poner un solo candidato en alguna provincia. Ni el cuarto principal, que nunca gana, no le dejaron poner al Movimiento Reto como candidato. No le dejaron proponer al Movimiento Reto. Abogado. Y eso no es alianza. Eso es Abogado. alquiler nomás. Permítame, lo interrumpo porque vale la pena ponerle algo de la explicación y la jerga de nuestra gente. Es decir, ahí hubo barajo por parte de esa dirigencia, porque usted me está hablando de un porcentaje muy elevado de candidatos de Revolución Ciudadana y en efecto solo uno de Reto, no les permitieron más. Entonces, ese viene a ser el origen justamente de esa ruptura, el barajo por parte de Reto con la presencia, de Álvarez, Chávez, con la dirigencia totalitaria de Reto. Totalmente. Como las directivas provinciales ni siquiera les permitieron poner al segundo suplente o algún candidato, no dejaron poner absolutamente eso, no se llama alianza. Chance. Eso es un alquiler nomás, es como que la Revolución Ciudadana alquiló un carro para llegar ellos a los curules y simplemente así, olvidar el Movimiento Reto. Y eso ahora, lo digo públicamente porque le escuché a la señora Rivadeneira decir que tiene una alianza con el Movimiento Reto. Yo le digo que no vamos a permitir ninguna alianza con usted, señora Rivadeneira, porque ustedes utilizan los movimientos como alquiler, donde ustedes ponen absolutamente todo y la relación se vuelve de arriba hacia abajo de forma vertical y nosotros no queremos hacer alianzas de ese tipo. Nosotros, si tenemos alguna alianza, sea local o sea provincial, va a ser horizontal, de movimiento a movimiento, nada de que exista un movimiento jefe, un movimiento que está listo para obedecer lo que dice el otro movimiento, que en este caso es la Revolución Ciudadana. Y lo digo y aprovecho este programa, El Café con JJ, para decirles, señores de la Revolución Ciudadana, que no vamos a permitir que utilicen como alquiler, franquicia, sucursal electoral al Movimiento Reto. No lo vamos a permitir. Va a haber un cambio de la directiva nacional, va a haber un nuevo presidente nacional del movimiento que va a cambiar el rumbo para hacerle del movimiento independiente y que tenga personalidad propia para enviar sus propios candidatos. Abogado López, rápidamente, hablando de movimientos de alquiler y para hacer un poquito de historia, ¿cómo empezó la relación con el alcalde de Guayaquil, con Raúl Chávez? ¿No fue así medio de que te presto el movimiento o tú tienes el candidato y yo no tengo, entonces ponlo tú? Fue una relación que había en la dirigencia anterior justamente con el señor Chávez y con el señor Aquiles Álvarez, ¿no? Yo en ese tiempo era secretario nacional y me bajaron de puesto, como dicen, me pusieron de coordinador de Azuay, Cañar y Morona. Me quitaron mi directiva provincial de la SOI, ni candidato me dejaron ser, pero no hubo problema porque había una mayoría que quería eso, ¿no? Pero luego se dieron cuenta la mayoría del Movimiento Reto de que eso no era una alianza, sino prácticamente ellos querían utilizar al movimiento para la misma Revolución Ciudadana, pues ellos ganaron con la Revolución Ciudadana. Recordemos, Aquiles Álvarez ganó de alcalde por la Revolución Ciudadana, el señor Raúl Chávez ganó de concejal de Guayaquil por la misma Revolución Ciudadana. Entonces prácticamente quisieron absorber a Reto como la segunda opción o la sucursal de la Revolución Ciudadana, y ahora la gran mayoría, las directivas provinciales, se dieron cuenta que fue una mala decisión porque no nos toman en cuenta. Prácticamente, como digo, quieren utilizar de sucursal para la Revolución Ciudadana. Ahora, en estas elecciones seccionales, como fue suspendida la Revolución Ciudadana, quieren utilizar al Movimiento Reto y no lo hemos permitido. Y tanto así que no lo hemos permitido que ya han comprado, alquilado, yo no sé qué harían con la lista Amigo 16. Entonces, eso se da por una lucha de la gran mayoría de la Asamblea Nacional del Movimiento Reto. Vea. Muchas gracias. Sí. Aquí estamos tomándonos esa postura. O sea, el barajo ha sido el punto que generó esa ruptura. Y bueno, no es para menos que les enoje. Pero no tienen nada que ver con ruptura tampoco. Bueno, tampoco. Lo que pasa es que si es un movimiento político, ¿no? Poniéndonos en los zapatos ahí de la actual dirigencia Azuaya de Reto, si es un movimiento político y no encuentran justamente apertura, apoyo, espacio, entonces ya
políticamente el partido como que les está fallando. En todo caso habrá que ver porque él se está expresando en lo que hoy por hoy se espera ahí hay una resolución del contencioso Y nada electoral. que ver con Gavita, ¿no? Pero hay que ver más adelante qué pasa. De pronto, ¿qué podríamos estar esperando? Muy rápido porque la productora ya nos está pidiendo el corte, abogado. Un Yo acercamiento. espero que el día de hoy ya salga la convocatoria, porque ayer ya se cumplieron 5 días. Hoy debe salir la convocatoria. De no, hoy mismo nosotros ingresaremos toda la documentación solicitando se les retiren los derechos políticos del señor Chávez para que ya de una vez deje de ser asambleísta, deje de ser presidente del Movimiento Reto por incumplir una sentencia del máximo órgano de jurisdicción electoral como es el Tribunal Contencioso Electoral. Así que hoy ojalá salga ya esa convocatoria, ojalá ya se cumpla la sentencia y para finales de mes ya tengamos una nueva directiva del Movimiento Reto que sea un movimiento que lance candidatos independientes, no correístas, no anticorreístas, sino que tengan personalidad propia para decidir por sus cantones, por sus provincias y sus parroquias. Muy bien. Correcto, está bien esa postura, nos da la primicia. Por favor, abogado López, en caso de salir hoy la convocatoria, 7:48 de la mañana, agradecemos su comparecencia aquí vía